¿Sí? Bueno, entonces, ¿sí quedó claro esto, jóvenes? Y aquí tenemos la suma, ¿verdad? La suma de ¿verdad? De esta columna. Y después de la suma, ¿qué le hacemos a la suma, jóvenes? Se divide entre n menos 1. El menos 1, ¿ya vieron? Exactamente lo mismo que estamos haciendo, ¿en dónde? En los datos sin agrupar, aquí con datos agrupados, pero pues no sé cuáles son los datos, simplemente estoy repitiendo menos la media, tantas veces como se presente, ¿sí? Entonces decimos, bueno, entonces me queda varianza, S cuadrada, ¿verdad? ¿Sí? S cuadrada. ¿Esta por qué es S? S es la varianza muestral, recuerden eso. ¿Sí? Entonces, esta S va a ser igual a ¿quién? A esta suma, ¿verdad? Que acabamos de hacer, dividida entre n menos 1. Pero n menos 1 son 23 menos 1, 22, ¿verdad? 22. Ahí está. Ya tenemos aquí la desviación, la varianza, perdón. La varianza, a ver, es muy pequeña, ¿no? Estaba aquí. Son estos datos, ¿no? Los que estamos haciendo. Alturas. Ah, no, sí está bien, ¿verdad? 0.005. Ahí está. No hay ningún problema, quedó exactamente igual. Entonces, cercana, ¿verdad? No igual, pero sí. Casi 0.5, ¿no? Entonces 0.05, casi, nos quedó igual. Entonces, para sacar la varianza, la desviación estándar, perdón, ¿verdad? Desviación estándar, ¿qué es ese? Simplemente calculamos la raíz cuadrada. La raíz cuadrada. Listo. Tenemos aquí el número y se acaba. Ya tenemos la raíz cuadrada. ¿Dudas, chicos? ¿Dudas? ¿No? Ya teniendo estos dos, ya puedo calcular el coeficiente de variación, ¿verdad? El coeficiente de variación, ¿verdad? Coeficiente de variación, dijimos que era igual a entre la media. La media, aquí está, X barra, 4% de variación. 0.042, ¿verdad? 4% de variación. Bueno, entonces en el otro, bueno, con la otra también se puede haber calculado eso, ¿verdad? El coeficiente de variación. Coeficiente de variación. Acá es igual a entre la media. X barra, aquí está. Ahí están, muy cercanos, ¿verdad? Igualitos, 4%. Muy bien, entonces, jóvenes, ya tenemos aquí nuestras medidas de dispersión que hemos estado trabajando. Esto es muy sencillo. Ahora bien, ¿qué pasa si tú no quieres calcular X barra? ¿Verdad? Si tú no quieres calcular X barra, pues desarrollas ¿verdad? Queremos saber quién es esta sumatoria. Y bajo ciertas propiedades de sumatorias, ¿verdad? Que no son muy complicadas, al cuadrado es el cuadrado del primero, más 2 veces el primero por el segundo, aquí está, ¿verdad? 2 veces el primero por el segundo, más el cuadrado del segundo multiplicado por F1, ¿verdad? Esto es por F1. Se separa la sumatoria, ¿verdad? Aquí está la sumatoria. Se queda tal cual. ¿Verdad? Aquí lo divides entre n y multiplicas por n y tienes la media. V sub i por fi, entre la suma toda esta entre n es la media. ¿Sí? Entre n es la media. Entonces tienes la media por la media, pues, la media al cuadrado por n, ¿verdad? Porque estaba aquí un n y n que aumentaste. ¿Sí? Y es una constante, es n veces f. Que está acá, aquí, x al cuadrado, ¿verdad? Y esta sumatoria de las FI, ¿cuánto nos queda, jóvenes? La sumatoria de las FI. ¿Sí? Aquí está la vez, para que lo vean. Aquí está la FI, en minúscula. Si ustedes suman todas estas, pues te da el número de datos. Sumatoria de las FI. Entonces sería n, ¿no? Por eso le pone n por x bar. ¿Sí? Al cuadrado. Todo esto es n. El número de datos. Entonces ahí está, ¿verdad? Y exactamente igual que en la otra.
Ya tengo aquí el desglose, ¿verdad? Que es lo que tengo que hacer. Ven que es muy parecido. Muy parecido. Entonces, ¿qué tienes que hacer para calcularlo si no quieres usar la media? Tienes que multiplicar v sub i al cuadrado por la frecuencia, ¿verdad? Y luego v sub i por f sub i, toda la suma elevado al cuadrado, entre n. Si no quieres calcularlo usando la media. Hay ocasiones en que no nos interesa eso, ¿verdad? Simplemente nos interesa calcularlo así, con los puros datos, ¿verdad? O con la pura tabla de frecuencia. Vamos a hacer esto también, ¿verdad? Aquí tenemos lo siguiente. Dijimos, pero la otra forma es v sub i elevado al cuadrado por fi. Por fi, ¿verdad? Entonces ya le pones acá y dices, mira, este es, no, aquí, es en esta, ¿verdad? Este elevado al cuadrado por fi, por este. Listo, por acá, un poco más pequeño, si no, no se da mucho espacio. Listo. Sale, vale. Entonces ya tenemos acá nuestro FI o V sub 10, el valor medio de la clase, ¿verdad? Por la frecuencia. Luego sumamos. Aquí está, ¿verdad? Hay que sumar todo esto. Si la suma de todo esto es este. Ya está aquí. Luego multiplica luego la suma, ¿verdad? Nada más V sub I por F sub I. ¿Sí? Entonces sería este por deshacer. Entonces acá sería igual a este por este. Listo. Todos, ¿verdad? La suma. Esta es la suma. La suma. Pero esta suma hay que elevarla al cuadrado, ¿verdad? Entonces sería la suma al cuadrado. Esta al cuadrado. Entonces, para seguir calculando, lo que tengo que hacer es esta suma al cuadrado entre n. Esta suma entre 23. ¿Sí? Y luego a este le quitas este, ¿verdad? Luego a este le resto este. Esta, ¿no? Y finalmente, aquí está. Ya vieron esta suma que está. ¿Sí? Este es luego, pues a esta lo divido entre 22. Ya está, ese cuadrado. Ese. ¿Jóvenes? ¿Dudas? ¿Dudas? ¿Dudas, jóvenes? No, profe. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a ver por acá. Permítame un momento. Ay, Dios mío. Bueno, entonces pues ya. Esta es la forma en que podemos calcular nosotros, ¿verdad? Lo que nos están pidiendo. ¿Sí? Bueno, listo, ya está, ¿verdad? Aquí no quiere entrar esta señorita. Le di varias veces y no. Bueno, vamos a ver entonces. ¿Sí? No quiere. ¿Le puedes decir a Lidia Violeta que salga y vuelva a solicitar? Porque ya le di varias veces y no quiere entrar. Bueno. Acceso y no quiere entrar, ¿verdad? Me marca error de conexión, entonces por favor, lo vuelvo a solicitar. A ver, entonces, ya estamos acá, ¿verdad? Entonces, no hay ninguna duda sobre esto. Ya todo está correcto, ¿verdad? Bueno, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. En estos datos, nosotros también podemos calcular
Ya sabemos cómo sacamos el promedio, pero también podemos calcular la varianza, ¿verdad? Obviamente sin hacer todo esto, ustedes en un ejercicio pues tienen que hacer todo lo que estamos haciendo ahorita, ¿verdad? Pero Excel, ¿verdad? Nos da esa posibilidad. Le ponemos var, ¿verdad? Varianza poblacional, varianza muestral. Hay dos formas, ¿verdad? Varianza poblacional, varianza muestral. Ustedes lo que quieren es la muestral. Es muy importante eso. Le dan el conjunto de datos, ¿sí? Conjunto de datos, cierran, ¿verdad? Le dan enter, inmediatamente saca la varianza muestral. ¿De acuerdo, jóvenes? ¿Sí? Aquí está la varianza muestral. ¿Dudas? ¿Dudas, jóvenes? Ah, bueno, pero pues me Parte quiere no, profe. perdón, no es la varianza, es la, sí, es la varianza. La desviación estándar. Ah, la desviación estándar. Estaba bien, perdón, estaba yo confundiendo. La desviación estándar también, le ponemos desviación estándar. Esta es desviación estándar poblacional, esta, pero no quieren esta, ¿verdad? Ustedes quieren la desviación estándar muestral. Entonces es esta. Y otra vez, le dan el conjunto de datos y le dan la desviación estándar. Listo. Y ya sacó la desviación estándar. ¿Sí? Sin hacer todo este tipo de cosas. Pero eso ya se hace cuando ustedes están haciendo investigación, ¿verdad? Ahorita en el curso, pues tienen que hacer todo el desglose. ¿Sale, jóvenes? ¿Sí? Coeficiente de variación, ¿verdad? Coeficiente de variación. Coeficiente de asimetría. Coeficiente de correlación, no. Coeficiente. No, no tiene coeficiente de variación. Coeficiente de asimetría, no, ese no, pues no. El sesgo tampoco. Devuelve el coeficiente en el momento de la correlación, no. Ese es el coeficiente de correlación. A ver, variación. Covarianza. La covarianza es importante. Barbar poblacional, ¿no? ¿Esta qué es? La varianza de una muestra incluyendo valores lógicos, no. No. No, no, no. No, no. No está, ¿verdad? La covarianza, ahorita vamos a ver también eso, ¿verdad? Pero no, ahorita no. Bueno, entonces ahorita nada más con esas dos, ¿verdad? No nos da el coeficiente de variación. Pero bueno, es muy fácil de calcular. ¿Sale, jóvenes? Entonces ya sabemos perfectamente bien cómo se calcula, cómo se determinan las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión, ¿verdad? Las medidas de dispersión en un conjunto de datos, tanto para datos agrupados como para datos sin agrupar. ¿Quedó claro? Bueno, ahora, ¿qué vamos a ver en lo que resta? Vamos a ver este siguiente tema, ¿verdad? Medidas de dispersión. Ahora vamos a ver, ¿dónde está? Antes de pasar al otro, aquí, no sé qué. Ay, Dios mío. Acá, no. Escritorio, aquí en escritorio. No, escritorio no. Es hasta acá arriba. Muy bien, aquí, por aquí andamos, ¿verdad? Acá. Estadística. Ejercicios. Datos colesterol, no tampoco. EPT. Estadística. Entonces, medidas de asociación, medidas de dispersión, ya estamos, medidas de forma y medidas de posición. Vamos a ver este tipo de medidas, ¿verdad? Medidas de forma. Y ahorita vemos las de posición. A ver, coeficiente de asimetría. ¿Qué son las medidas de forma? ¿Sí? Bueno, hasta ahorita hemos visto algo de asimetría, ¿verdad? Sabemos qué es eso de la asimetría. Puede ser simétrico, puede ser asimétrico. Sabemos que hay simetría a la izquierda y simetría a la derecha. Por ejemplo, en este conjunto de datos, lo que más que hicimos fue lo siguiente, ¿verdad? Comparar, para poder saber la simetría, comparamos, ¿verdad? Tenemos un sesgo negativo, es simétrica, ¿verdad? Es asimétrico, más bien diríamos, es asimétrico, ¿verdad? Los datos presentan un sesgo negativo, asimetría. La jóvenes, esta es la asimetría. Por ahí ya teníamos ese tipo de cosas, ¿verdad?
Si es negativo, ¿sí? Entonces, los datos, ¿verdad? ¿Sí? Tienen asimetría negativa. Bueno, vamos a ver entonces acá, sin necesidad de comparar nuestras medias, qué es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? ¿Sí? Entonces tenemos en este caso el coeficiente de asimetría, la forma. ¿Qué forma tiene? Si es simétrico o si es asimétrico. Si tiene cola por la izquierda, cola por la derecha, ¿verdad? Bueno, dice, la medida más usada para cuantificar la simetría de la distribución de frecuencias de una característica X recibe el nombre de coeficiente de asimetría y tiene por ecuación esta que está aquí. El coeficiente de simetría es la desviación elevado al cubo. La desviación, la suma de las desviaciones elevadas al cubo. ¿De acuerdo? Suma de desviaciones elevadas al cubo entre n o multiplicado por 1 sobre n. Y todo esto, ¿verdad? ¿Sí? Sobre la desviación estándar también al cubo. ¿Sale, jóvenes? La desviación estándar también al cubo. Eso es lo que nos está diciendo. ¿Sí? Coeficiente de asimetría de una variable o de una característica. Bueno, la ecuación 1 puede verse que existen observaciones muy grandes en relación con, si existen observaciones muy grandes en relación con la media, el coeficiente de simetría tendrá un valor positivo. Si existen observaciones muy pequeñas menores que la media, el coeficiente será negativo. Y finalmente, si las observaciones están simétricamente distribuidas alrededor de la media, el coeficiente tendrá un valor de 0. ¿Sí? Esto de la simetría es si está en forma de campana, o si tiene cola por la derecha, o si tiene cola por la izquierda. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso, ¿verdad? Vamos a sacar el coeficiente de simetría para nuestros datos. Vean, lo que esto no es muy difícil, ¿verdad? No me falta poner la desviación elevado al cubo y sumarla. ¿Sí? Entonces tenemos acá nuestros datos. Es este. Es este. Entonces aquí tenemos los datos. ¿Sí? Primero los datos sin agrupar. Aquí están, los datos sin agrupar. Vamos a sacar la desviación. Creo que aquí no lo hice aquí. No creo que no. Profesor, Mande usted. hay un compañero en sala de espera. Ok, gracias. Ya lo admití. Entonces, a ver dónde está, de dónde calculamos estas, pero de datos, no calculamos aquí los datos, no, sin agrupar la media, la mediana y todo esto. Sí, ¿no? Aquí ya tenemos lo demás, ¿verdad? Bueno, vamos a calcularlo aquí. X barra, pues aquí está la media. Bueno, vamos a poner aquí entonces ese. Aquí está la media. Insertar, ¿verdad? Ahora vamos a hacer la desviación, o sea, esta elevado al cubo, para cada dato sin agrupar. Entonces, x menos x barra. X menos x barra. Entonces tenemos que es este dato de la desviación elevado al cubo. Aquí no lo elevé al cubo, no sé por qué. Elevado al cubo. Está, elevado al cubo, menos. Ahí está. Listo. Para todos, ¿verdad? Para todos los datos. Hasta acá. ¿Sí? Ahí está, ¿verdad? Todos. La suma, ¿sí? La suma. Ya tenemos la suma, ¿verdad? Vamos al cubo, aquí está la suma. ¿Sí? Entonces, luego esa suma, ¿sí? Vamos a poner esto, vamos a copiarlo, ¿verdad? Control copiar, control V, vamos al cubo. La suma de esta cosa al cubo va a ser, este es igual a, aquí lo tenemos, ¿verdad? A este. Sí, ya. Ahora entonces la suma, esta suma la dividimos entre ¿quién? Entre n, o sea, entre 23. Entre 23. Y luego este cociente, lo divido entre
¿Entre qué, jóvenes? La desviación estándar al cubo. La desviación estándar al cubo, que es esta, ¿verdad? Esta elevada al cubo. Y ya está, ¿verdad? Coeficiente de asimetría negativo, que es exactamente lo que teníamos. A, ¿verdad? Vamos a poner A, la simetría. A de X. Coeficiente de asimetría negativo, que es lo que estábamos diciendo. Aquí, ¿verdad? ¿Dónde fue? Aquí. Con la comparación de las medidas de tendencia central. Al comparar las medidas de tendencia central tenemos coeficiente de asimetría negativo. Chicos, ¿quedó claro, jóvenes? Jóvenes. Sí, profe. Profe, ¿podría repetir a lo que se refería con el signo de ese Ajá, valor del coeficiente de simetría? ajá, que tiene sesgo negativo. Aquí, mira, aquí comparamos las medias, la moda, la mediana y la media aritmética. Al comparar estas, decimos, los datos presentan un sesgo negativo, una asimetría negativa. ¿Sí? Una asimetría negativa. ¿Sí? Entonces, sin hacer esto, sin comparar esto, nosotros podemos calcular el coeficiente de asimetría, que creo que fue acá, ¿no? Y ya nos salió negativo. Eso quiere decir que tiene sesgo negativo. ¿Sale, jóvenes? Sí, profe. ¿Y qué significa el sesgo negativo? La simetría a la izquierda. ¿Sale? Asimetría, ajá, exactamente. Tiene cola, ¿verdad? Parece que tiene cola que le pise, pero aquí no, no sé qué. Aquí está. Si ustedes ven las notas, ¿verdad? Sí, en la parte que dice estadística descriptiva, en una de las diapositivas, ahí pusimos esa observación, ¿verdad? Asimetría negativa y asimetría positiva. ¿Qué tipo de sesgo presentan, verdad? Sesgo negativo, sesgo a la izquierda, ¿sí? Asimetría negativa. Ese es el coeficiente de asimetría aquí, nosotros aquí lo llamamos A nada más, ¿sí? Entonces aquí está, ¿verdad? Tiene cola a la izquierda, ¿sí? Están así los datos. Y aquí todos los datos están amontonados en la derecha, ¿verdad? Tiene poquitos datos acá, pero tiene todos estos datos, una cola, y hace así. Entonces con este corroboramos, ¿verdad? Lo que hicimos con nuestras medidas de tendencia central. ¿Cuál fue este? Aquí está. La moda mayor que la media y esta que la mediana y esta mayor que la media. Datos presentan sesgo negativo o asimetría a la izquierda. Bueno, aquí podemos comprobarlo y también aquí ya lo podemos comprobar con el coeficiente de asimetría. La asimetría se dice que es la forma, por eso estas son medidas de forma. Medidas de forma. ¿Sí? ¿Qué significa que la simetría valga cero? Que la mediana, que la media y la moda valen exactamente lo mismo, es el mismo valor. ¿De acuerdo? Asimetría a la derecha, que tiene una cola en la derecha. ¿Sí? Cola a la derecha. Bueno. ¿Dudas? ¿Dudas, jóvenes? ¿Sí? Si existen observaciones muy pequeñas, menores que la media, el coeficiente será negativo. O sea, nosotros tenemos observaciones menores que la media. Por eso nuestro coeficiente de simetría es negativo. Si existen observaciones muy grandes en relación a la media, el coeficiente de simetría será positivo. Pero si los datos están distribuidos alrededor de la media, entonces el coeficiente tendrá un valor de 0, muy cercano a 0. Vean, aquí viene un ejemplo de cómo se calcula. ¿Cómo se calculan tablas de frecuencia? Tabla de frecuencia, ¿cómo lo calculamos? Pues igual, ¿verdad? Ahora es el dato menos la media elevado al cubo por la frecuencia. ¿Ya vieron? Exactamente igual, o sea, no tiene mucha ciencia. Sin más entender qué es lo que está haciendo la fórmula. ¿Sí? Yo no sé quiénes son los datos. Tomo el valor medio. Al valor medio le resto la X barra, la media, la elevo al cubo y la multiplico cuantas veces se presente, cuantas veces esté ese valor, que es FI. A esta suma la divido entre n y tengo, verá, que dividir todo esto entre la desviación estándar al cubo. Y ya.
Entonces aquí, verá, aquí nuestros datos, ahora vamos a calcularlos acá, ¿verdad? ¿Sí? Pues hacemos exactamente lo mismo. Sería este, ¿verdad? Obviamente no elevado al cuadrado, ¿elevado a qué? Al cubo. Entonces sería, vamos a copiar, bueno, vamos a ponerle igual, ¿verdad? Paréntesis, sería este menos, ¿sí? La media, ¿dónde está? Aquí está la media, elevado al cubo por la frecuencia, 2 veces, ¿sí? Ah, y también quiero que la media esté fija. Aquí está. ¿Dónde está? ¿Dónde está aquí? Este. Listo, ¿verdad? Hacemos todos los datos. Y ahora sí. Sumamos. Ahora, esta suma la divido entre quién, jóvenes? Entre n. Entre 23, ¿verdad? Y luego esta división que nos quedó, la divido entre la desviación estándar, esta, ¿verdad? Elevado al cubo. Ah, salió muy grandotote. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué hicimos mal? Vamos a ver. El valor medio de la media. Si esto es x barra, si está bien, x barra, elevado al cuadrado. Sí, bueno, sí salió negativo, pero muy grandotote. Está muy raro esto, a ver. Profe, creo que considero una fila de más. A ver. La que salió menos 102.22. A ver. Vamos a ver entonces, no sé qué cosa hice. No, sí está bien, ¿no? 102.22. A ver, a ver, a ver, a ver. Ese ya no debía salir así. A ver. Entonces la suma. A ver, este está bien. Y este último. Oh, aquí. Este, ¿no? Es el que consideré. ¿Qué dices? Sí, Entonces vamos a quitar este. Este. Es este. Ahora sí. Ya quedó ahora sí. No más era hasta acá. Entonces, vamos a ver aquí. Pues es la suma. Sigue siendo la suma de todo esto, ¿verdad? Sin ese, sería, vamos a ponerlo por acá. Para que no esté agarrando a todos. Sería este. Y aquí esta es una suma. Bueno, esta suma sería acá arriba, ¿no? Sí, tienes toda la razón. Es esta acá la suma. Ajá. Ahora sí, esta suma, ¿verdad? Es esta suma por pasos entre 23, ¿no? Y luego este dato entre esta al cubo. Este dato entre este al cubo. Listo, así. Punto 55, 69, 56. ¿El otro cuánto nos salió? Punto 37. Bueno, si no nos salió un poco disperso, pero muy, muy diferentes, ¿no? Punto 37 y aquí este punto 55. Ya no hubo errores, a ver, sumamos, está bien. La suma, está la suma, dividida entre 23, no entre n, ajá, entre 23. Y luego esta suma dividida entre la desviación estándar al cuadrado, al cubo. Está bien. Bueno, sigue siendo negativa, pero está un poquito, punto 55, 0.55. Y aquí salió, si los datos sin agruparlo, salió menos 0.37, ¿verdad? Sí, es muy, muy diferente. No tendría por qué salir tan diferente, pero recuerden que aquí estamos haciendo todos los datos, ¿verdad? Si vemos quiénes son los datos, acá no. Aquí estamos considerando, ¿verdad? Que estamos considerando que
que cada uno de estos datos, ¿verdad? Si le estamos dando un mismo valor. 1.51, 1.56, 1.66, ¿verdad? Eso es lo que estamos haciendo. ¿Sí? La media está bien. El dato menos la media, pues está bien. No hay ningún problema. Menos la media. ¿Sí? Todo está correcto. Sumamos, dividimos entre 23, que es n, y acá y aquí también hicimos lo mismo, ¿no? Sumamos, dividimos entre 23, y luego esto entre la desviación estándar al cuadrado. No hay ningún problema, igualito. Bueno, jóvenes, ¿alguna duda? Yo, Pero, profe, perdón, sí, dime. ¿me puede repetir qué es lo que acabamos de calcular? ¿Cómo se llama? Coeficiente de simetría. ¿Cómo? Perdón, es que se me corta un poco. Coeficiente de asimetría. Gracias, profe. Es ¿verdad? El coeficiente de asimetría. Este es el que acabamos de calcular. ¿Sí? Tenemos la media, ¿sí? La suma de estos, ¿verdad? Como estábamos calculándolos, elevados al cubo, todos al cubo, ¿sí? Las desviaciones al cubo por la frecuencia, ¿sí? La suma que tenemos ahí, la dividimos entre 82, ¿verdad? Bueno, aquí calculamos la desviación estándar, yo creo, también para poder saber, ¿no? La desviación estándar elevado al cubo. Ajá. Y ya está. Bueno, ¿dudas? ¿Dudas, jóvenes? De mi parte no, profe. Ahí está. Esto elevado a la 3, 507. Sí, está bien. Bueno, entonces, este es el único valor que vamos a estar calculando, ¿verdad? Para medir la simetría, la forma, ¿sí? No tenemos otro, ¿sí? Solamente el coeficiente de asimetría. Profe, Bueno, mande usted. ¿y entonces no afecta cuando salen diferentes los valores en los datos agrupados y los no agrupados? No, en este caso no, porque nos dice qué tipo de asimetría tiene. Este es negativo, o sea, de que va a salir negativo en ambos lados. Así es. Salió negativo, la asimetría es negativa. Tiene una cola por la derecha, igual que este, ¿verdad? Aquí está, salió negativo. Lo que nos importa es el signo de la simetría. Por esa dispersión por esa distancia tan grande, pues procedimos a verificarlo, ¿no? Pero pues lo estamos haciendo bien. Lo estamos haciendo bien. Es el dato menos su media, ¿verdad? Elevado al cubo por la frecuencia. Aquí está. Y para todos lo mismo, ¿no? Datos menos su media elevado al cubo por la frecuencia. Y el último también, ¿verdad? Estamos aquí. Ahí está, ¿no? Dato menos su media elevado al cubo por la frecuencia. La suma de todos ellos, ¿verdad? Ahí está. ¿Sí? Y luego S dividido entre 23. Ahí está, ¿verdad? Y luego todos esos por la desviación estándar, ¿verdad? Aquí está la desviación estándar al cubo. ¿Salió negativo? Acuérdate que aquí también ve la varianza, ¿no? La varianza está cerquita, si vieron un poquito, está cerquita. Pero aquí es punto 40, casi 5, punto 005. ¿Sí? Y acá velo, aquí ve, ¿no? Aquí sí llegó hasta punto 0056. También hay una pequeña diferencia, ¿no? Está grande, una diferencia un poco grande. Punto 0774. Luego, cuando si nos salió un poquito diferente, pues es en este, ¿no? Pero checamos otra vez los datos, si quieres, te gustas, ¿verdad? Aquí es ¿verdad? Está muy bien.
la desviación al cubo. Toda la desviación, toda la desviación, toda la desviación. Hasta el último dato, ¿no? Y aquí la suma de todos ellos. Entre 23 y luego entre la desviación estándar al cubo. Esta al cubo. Vamos a ver aquí entonces la simetría, ¿no? Aquí sí nos daba el coeficiente de asimetría. Coeficiente de asimetría, ¿verdad? Este es poblacional. Supongo que esta que no tiene nada es muestral. Entonces le damos los datos. No creo que use una forma diferente. Vamos a ver, ¿verdad? Usó otra, miren, punto 42. Está más cercana a la que teníamos, ¿no? Hace ratito. ¿Sí? Vamos a ver si nos puede dar una descripción de la fórmula que está usando. A ver aquí. Coeficiente. Está raro, ¿no? Que salga tan diferente. Sale negativo, pero un poquito. Devuelve el sesgo de la distribución, una característica de simetría, una distribución alrededor de la media. Sí. Pero no me dice alguna propiedad. A ver si ahorita. Por acá me dice cómo lo está calculando, ¿no? Estamos viendo. El uso, descripción, asimetría, sintaxis. Mire. La ecuación para la simetría es la siguiente, ¿no? Ella está poniendo la desviación, ¿sí? La sumatoria de esta desviación entre la desviación estándar elevado al cubo. Y está dividiendo entre n-1 por n-2. Por eso sale así. El argumento de la ecuación de simetría es la siguiente. Nosotros estamos usando otra fórmula, ¿no? Pero bueno. ¿Sí, chicos? ¿Quedó claro? Es esta la fórmula que está usando. Seguramente si usamos esta fórmula para calcular, pues también nos va a salir igual, ¿verdad? Nos tendrá que salir igual. Vamos a hacerlo. Aquí dice que es escape. ¿Sí? Vamos a hacerlo para que nos aseguremos que estamos haciendo bien, ¿eh? Las cosas. Bueno, en este caso nosotros vamos a usar la que estamos aquí trabajando, coeficiente de asimetría, ¿no? Y esta, a lo mejor es la de Pearson. Quién sabe, ahorita vemos. Vamos a ver. Sería esta, ¿verdad? Entre la desviación, entre esta que está acá, ¿sí? Y todo esto elevado al cubo. Y todo esto elevado al cubo. Pues el cubo. ¿Sí? Bueno, pero nosotros no queremos que se mueva la desviación estándar. Está, ¿verdad? Marcamos todas. Hasta acá, ¿no? Y la sumamos. Toda esa suma. Bueno, entonces ya tenemos la suma. Vamos a hacerlo por acá abajito. Tenemos la suma. Esta suma la multiplicamos por n, que vale ¿qué? 23, ¿no? Entre, y aquí sería n-1, 22. n-2, 21. n-1 por 21. ¿Vieron? ¿Ya vieron? Chicos. Jóvenes. Sí, profe. Sí, profe. Entonces nosotros vamos a estar ocupando esta, ¿no? La que acabamos de ver. La que viene en nuestro libro de texto. Coeficiente de asimetría. Está, ¿no?
Esta es la covarianza, es para dos datos, ¿verdad? Nos vamos un poquito eso. Índice. ¿Dónde lo puso eso? Por aquí debe de andar. Aquí, aquí está. Ajá. Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Aquí está, coeficiente de simetría, ¿no? Ahí está. Entonces sí está igualito, ¿verdad? También aquí la forma de calcularlo, la tabla de frecuencias, exactamente. Aquí 63, aquí le salió 1.931 y acá salió 0, van a ser otros datos, ¿no? Van a ser otros datos. Aquí dice que los son simétricos. Y acá dice que los datos, una simetría positiva, ¿sí? Asimetría positiva quiere decir que tenemos asimetría por la derecha. Son formas, ¿no? De calcular. Bueno, entonces ya está, ¿verdad? Ya tenemos ahí nuestros coeficientes. Coeficiente de asimetría nos dice la forma de los datos. Si tenemos sesgo o no. ¿Ya? Y vimos esta fórmula y finalmente pues la fórmula que nos dio aquí el programa un poquito diferente. Creo que esta debe ser la de Pearson, seguramente. Pues bueno, ya queda un ejemplo. Bueno, nosotros calculamos la que trae nuestro libro de texto, que es esta. Bueno, ¿alguna duda? ¿No? Profesor, Dígame. ¿tiene algo de malo que ocupemos la fórmula que nos da el programa de Excel? No, pero ahorita en nuestro trabajo vamos a usar la que nos da el libro. ¿Sale? O sea, pero yo me refiero a por qué son diferentes y aún así las dos están igual. O sea, están bien. Porque son estadísticos diferentes, nada más. No hay ningún problema. O sea, el estadístico es diferente, nada más. A lo mejor esta tiene características propias, ¿no? De la estadística inferencial. Digo que ha de ser la de Pearson. No recuerdo muy bien cómo es la coeficiente de simetría de Pearson. Bueno, ahorita a ver si abre, porque tarda mi máquina, ¿verdad? En responder. Me desespera, pero bueno. Pero no hay ningún problema, ¿eh? Simplemente son medidas son medidas diferentes de forma, ¿sí? Hay otras que son de kurtosis, ¿verdad? Pero en esta es de forma, ¿no? De forma. Aquí está. Se me hace casi de la de Pearson. Son estadísticos diferentes. Coeficiente de asimetría. Simetría de Pearson. Se me hace que debe ser ese. Vamos a ver. Asimetría estadística. En cualquier cosa, el coeficiente de asimetría siempre nos está tratando de decir cómo es la distribución, ¿verdad? Si tiene sesgo, si no tiene sesgo, ¿a qué lado está el sesgo? ¿De qué lado está el sesgo? ¿Verdad? Vean, este es otro coeficiente de asimetría de Wall y Joule, ¿verdad? Basado en cuartiles y la mediana. Está interesante, este no lo había visto. Pero el de Pearson, ¿verdad? Se puede utilizar las distribuciones uniformes modales de modelo, se basan en distribuciones simétricas a la media distribución igual a la moda. Fíjense, este usa la moda, entonces no es el de Pearson. Fisher, el coeficiente de simetría de Fisher. Pero para todo es lo mismo, ¿eh? ¿Y el que nosotros estamos ocupando, cómo se llama? Coeficiente de simetría, nada más. Aquí está. Todas nos están tratando de decir cómo es, ¿verdad? Si son simétricos o si hay sesgo. No son asimétricos. ¿Hacia dónde están cargados los datos?
¿qué cola presentan? Si es cola de la derecha, pues cola en la derecha, es cola en la izquierda, cola en la izquierda. Este es de Fisher. Aquí está el de Fisher, ¿verdad? ¿Sí lo pueden leer? Para mí que este es un exponente, no es un mío de 3. Dice que es la media al cubo sobre la desviación estándar al cubo. Pero esta es la poblacional. Bueno, entonces, pues ya vieron, hay bastantes reglas o estadísticos que nos permiten calcular o ver la simetría. Unos más fáciles que otros, ¿no? Bueno, ahí está. Aquí está miren, este es el de, dice que este es el de Pearson, pero no, sí, con la mediana. Entonces el de Pearson usa la mediana, ¿ya vieron? Este que está usando Excel, quién sabe cómo se llame. Simplemente lo llamo también coeficiente de simetría. ¿Sí lo vieron ahí, no? Coeficiente de simetría. No sabemos cómo le llaman. Pero bueno, sí hay que saber eso, ¿eh? Hay muchos, no muchos, pero sí hay variedad de formas de encontrar los estadísticos que estamos buscando. Por ejemplo, cuando estamos viendo esto con los datos son asimétricos, podemos calcular la mediana de varias formas. También podemos calcular lo que se llama la mediana geométrica, ¿sí? La media geométrica. Por acá también en nuestro libro lo trae, ¿no? En esta parte también trae, ¿verdad? Expresión de conjuntos de datos. Aquí viene. Aquí en esto. Ah, mira, aquí están las medias, ¿no? La media de Windsor, ¿verdad? O la media podada, cuando hay datos asimétricos. Funciones marcadas simétricas, hemos visto que la media no es una buena medida de tendencia central, por ser muy afectada por los mismos datos extremos que causan valores grandes de coeficientes de simetría. Anteriormente, como he mencionado, la mediana puede ser una alternativa a la media. En estos casos, sin embargo, la mediana tiene un inconveniente en que su cálculo se ignoran todos los datos, ¿verdad? O sea, simplemente vas al dato central. Como una forma para poder hacer esto, ¿verdad? Para poder calcular datos representativos, ¿verdad? Un dato representativo que representa todos los datos, ¿verdad? ¿Qué es lo que se hace? Pues se hace esto. Calcular la media podada o calcular la media de Windsor, ¿verdad? Eliminar el 25% de cada lado y quedarte. Por eso se llama podada, ¿verdad? Media podada. Elimina el 25% de cada lado. Y ya con eso el dato que quedó en medio, ¿verdad? Ya sacas tu 50% que quedó, sacas tu media normal, media aritmética. ¿Sí? Otra forma, la media de Windsor, ¿va? ¿Sí? Menor a mayor, reemplazar, fíjense bien, reemplaza el valor de cada observación del 25% con los datos, por el valor de la observación menor. ¿Sí? Pum, los elimina y mete todos iguales a esos. Y también el otro 25% superior los elimina y con la observación mayor reemplaza todo ese 25%. Y calcula la media, y se le llama media de Windsor, ¿verdad? Y pues tampoco, ¿verdad? No vamos a decir que son las únicas formas para poder trabajar con datos asimétricos. ¿Sí, chicos? Entonces, pues ya ven, aquí tenemos varias formas. Entonces, hasta ahorita solamente hemos trabajado con datos de una variable, ¿verdad? De una variable. ¿Sí? Simplemente estamos en estatura, ¿verdad? Peso. Pero, ¿qué pasa cuando quiero trabajar con datos? ¿Verdad? Con datos de dos variables, o sea que estamos viendo dos variables. ¿Qué relación tendrá las horas de estudio con mi calificación? Entonces ya vas a tener dos variables, dos datos, ¿verdad? Una parejita que forma un dato, una parejita que forma un dato, ¿sí? Entonces se forman parejas de datos. Lo primero que se puede hacer con ellas son los gráficos, ¿verdad? Por aquí habíamos visto uno. Aquí vamos a poner gráfico. Antes de pasar acá, habíamos visto por aquí un gráfico.
Aquí está, ¿verdad? Miren, lo primero que podemos hacer, la representación de una tabla de frecuencia de doble entrada por los dos, por el conjunto de parejas de datos, ¿verdad? Aquí nos tenemos nada más uno. A ver si por aquí viene. No, ya no. Entonces por acá. Bueno. Aquí tenemos dos variables. Y estamos graficando la frecuencia en dos variables. Aquí están todos estos datos. Bueno, eso no lo vemos nosotros, ¿verdad? Pero lo importante es cuando tenemos exactamente las dos y cómo trabajamos con ellas. ¿Sí? Dices, oye, ¿qué relación tendrá una con la otra? ¿O qué relación tendrá, por ejemplo, datos en que digas que la temperatura del ambiente y que llueva, ¿no? Por ejemplo, ¿qué relación hay entre la temperatura del ambiente y que llueva? Pues bueno, entonces esos son conjuntos de datos. Cada parejita, aquí está, ¿verdad? Cada parejita, ¿sí? Cada parejita lo que hace es ser un dato. Cada parejita es un dato. ¿Sí, jóvenes? Cada parejita es un dato. Lo primero que nosotros podemos hacer cuando tenemos les voy a recomendar que ustedes lo lean, cómo elegir medida de tendencia central, ¿sí? Y cómo, un comentario sobre la dispersión, ¿no? ¿Cuáles son mejores? Amplitud, la amplitud es fácil de calcular y todo eso, aquí ustedes lo leen, muy sencillo. Pero lo primero que debo de hacer, antes de meterme a esto de la covarianza, de que qué relación hay entre dos conjuntos de datos, ¿verdad? Lo primero que debo de hacer es un diagrama de dispersión. Por aquí debe de haber un diagrama de dispersión. Eso es lo primero que voy a hacer antes de meterme a hacer este tipo de cosas, ¿verdad? De buscar la covarianza y la correlación, ¿sí? Primero es esto. Lo primero que debo de hacer es un gráfico de dispersión, en donde en el eje de las X esté una variable y en el eje de las Y esté otra variable. ¿Sale, jóvenes? Eso es lo primero que yo tengo que hacer. Y de acuerdo a esto, vean ustedes, ven los puntitos cómo están y dicen, ¿qué tendencia está siguiendo estos puntitos? Una tendencia hacia arriba, ¿verdad? Una tendencia hacia arriba. ¿Sí? Quiere decir que hay una relación positiva, que a mayor valor de X también hay un valor mayor de Y. A mayor valor de X, mayor valor de Y. No sé qué cosa esté mostrando aquí, este gráfico, ¿verdad? Pues bueno, entonces lo primero que tengo que hacer cuando tengo parejas de datos, ¿sí? Es hacer mi gráfico de dispersión. Puede haber esto, puede haber puntos hacia abajo, ¿sí? Una tendencia negativa, a mayor valor de X, menor valor de Y, ¿sí? Tendencia negativa. Y bueno, también esta tendencia se dice que es lineal, ¿sí? Una relación lineal positiva o una relación lineal negativa hacia abajo. Entonces, haz de cuenta que esto lo ven para abajo. Estos puntos, verán regados hacia abajo. Pero cuando aquí están todos revueltos, ¿verdad? Cuando aquí hay muchos puntos revueltos, no se ve una forma, una tendencia, se dice que no hay relación entre los datos, que no tiene que ver una variable con la otra. ¿Quedó claro, chicos? Chicos, ¿quedó claro? Sí, profesor. Sí, profe. Entonces, este es un diagrama de dispersión. Entonces, lo primero que yo hago cuando tengo datos, ¿verdad? ¿Sí? Parejas de datos. Cada parejita es una observación. Cada parejita es una observación. Lo primero que hago es graficar las parejitas, ¿sí? Graficar las parejitas. Puedo tener relación positiva, ¿sí? Lineal positiva o lineal negativa. ¿Sí, jóvenes? O si no tiene ningún tipo de relación, aquí están todos amontonados, no hay nada. Aquí se ven todos los puntitos. Aquí un punto, aquí otro, aquí otro, aquí otro, aquí otro, aquí otro. No se ve esto, ¿eh? Tanto aquí todos amontonados, no hay ninguna relación. ¿Sí? Bueno, ya que hice eso, ahora voy a verificar si lo que yo estoy diciendo, ¿verdad? Por ejemplo, ahí vi relación positiva, ¿sí? ¿Cómo lo verifico? Con estadísticos, ¿sí? Con medidas de asociación. Estas son las medidas de asociación que nosotros vemos, ¿verdad? Una se llama covarianza y la otra se llama correlación, ¿sí? La covarianza, pues está muy sencillo de calcular. Esta es muy usada, ¿verdad? Aquí tengo sean
estas parejitas de conjuntos de n pares de observaciones de características, este es un dato, este es otro dato, este es otro dato, cada parejita es un dato, ¿sí? Jóvenes, ¿sí? N pares. Entonces, ¿cómo calculo la covarianza? Ah, pues bueno, ¿qué tienes que hacer? Calcular la media de las observaciones de X y la media de las observaciones de Y sacar las desviaciones. Si ustedes ya saben hacer esto de las desviaciones y encontrarlo, ¿verdad? Ya saben perfectamente a qué nos estamos refiriendo. Estamos multiplicando la desviación, ¿sí? La desviación de este dato con respecto a su media y la desviación de este dato con respecto a su media. Y estamos multiplicando esta relación, ¿verdad? ¿Sí? Este producto. Estamos sacando este por este, ¿sí? Desviaciones de X por las desviaciones de Y. De cada dato, no revueltos, ¿verdad? De cada dato, las parejitas aquí están. Y no tengo que revolverlas unas con otras, ¿verdad? Porque son observaciones de cada. Yo voy y le pregunto a una persona, y le pregunto su estatura y le pregunto su peso, ¿verdad? Por ejemplo, estatura y peso. Ah, pues ya, aquí voy haciendo esto para la primera persona, para la segunda persona, para la tercera persona, ¿verdad? Entonces no debo de revolverlos. Para cada parejita calculo el producto de sus desviaciones. Las sumo y las multiplico entre n-1. ¿Sale, jóvenes? A esto se le llama covarianza. Covarianza. La varianza es un caso especial de la covarianza cuando estás relacionando o estás viendo qué relación hay de una variable entre ella misma. Porque si tú pones xy menos x barra de aquí por xy menos x barra entre ella misma, ¿verdad? La relación entre ella misma, pues estás teniendo xy menos x barra al cuadrado. ¿Sale, jóvenes? Entonces la varianza es un caso especial de la covarianza. ¿Cuándo? Cuando la variable se está asociando o se está viendo qué relación tiene con ella misma. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? ¿Dudas? ¿Dudas? ¿No? No, profe. Pues esto ya es muy fácil, ya no vamos a hacer gran cosa, simplemente verla, ver la formulita y trabajarla, ¿verdad? Creo que aquí en nuestras medidas de asociación, creo que sí pongo ejemplos, ¿verdad? Que son estos mismos ejemplos que vienen en el libro, pero pues por aquí las pongo. Pues ahí está, ¿verdad? Ya está, ya calculamos la covarianza, aquí está la forma de hacerlo sin usar la media, ¿verdad? ¿Sí? Multiplicas xy por y y le vas a restar el producto de la suma de las xy por el producto de la sumatoria de las xy por la sumatoria de las y entre n. Y todo esto lo multiplicas por 1 sobre n menos 1. ¿Verdad? Ya estas cosas deberían de ser muy fáciles de entender a estas alturas del partido, ¿verdad? Ya no vamos a decir más cosas de ellas, simplemente las vamos a ocupar, ¿verdad? Vamos a ocuparlas. Aquí está, ¿verdad? Tum, 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 tum. Estas son importantes, aquí lo calcula, ¿verdad? Desviación por desviación de cada dato, de cada parejita, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tiene 10 datos, ¿sí? No 20, tiene 10 datos. Muy bien. Y calcula, ¿verdad? Calcula. Muy bien. Entonces ahí está. La covarianza, ¿verdad? Aquí vienen las características, tiene las siguientes propiedades. Cuando los valores de la variable x crecen con los de la variable y, la covarianza es positiva, relación positiva. Cuando los valores de la variable x decrecen, al aumentar los de la variable y, la covarianza es negativa, relación negativa. Si comparamos, ¿verdad? Las ecuaciones de S sub de XY, covarianza de X y la varianza, podemos observar que si imaginamos una ecuación para la covarianza de X consigo misma, obtenemos la ecuación de la varianza, lo que estábamos diciendo, ¿verdad? Es decir, la varianza es un caso especial de la covarianza. La correlación. La desventaja de la covarianza como una medida de asociación es que su valor depende de las unidades que se miden, su valor depende de las unidades en que se miden las variables, ¿verdad? Ese es el pequeño detalle, dice, pues el pequeño detalle. Por ejemplo, dice, para medir la humedad, ¿verdad? Consumida, dice aquí, en el ejemplo 3.23 se midió la porción de humedad consumida como fracción de la unidad. Igualmente podríamos haber reportado el porcentaje de humedad consumida, es decir, este porcentaje.
En este caso, se hubiese obtenido un valor muy distinto de covarianza, un poquito más grande nada más. Aquí fue por fracción de unidad, aquí ya no lo hace por fracción de unidad. Lo deja completito, ¿verdad? Entonces hace que la covarianza se vaya muy grandota. En lugar de ser pequeña, se vaya a un número muy grande. Por eso dice que depende de las unidades de medición de la variable, ¿sí? Entonces, en lugar de ser una covarianza pequeñita, si no lo sacas por fracción de unidad, verás, o simplemente reportas el porcentaje de humedad consumida, va a ser un número muy grande, ¿sí? Simplemente va a ser un número muy grande. Entonces, para evitar esa propiedad indeseable, tenemos la correlación, ¿sí? La correlación. Entonces tenemos estos datos, ¿verdad? Y calculamos la correlación. ¿Cómo calculamos la correlación? Aquí está. El coeficiente de correlación es, ¿sí? La covarianza, ¿sí? La covarianza entre el producto de las desviaciones estándares de cada variable. ¿Sí quedó claro, jóvenes? Muy sencillo de calcular. Ahí está. Muy sencillo de calcular. Obviamente, también ya deben de poder transportar esto a una tabla de frecuencia. ¿Sí? Esto, sobre todo la covarianza, vean que más está trabajando la covarianza y la desviación estándar, ¿sí? Esta parte la deben de ya poder llevar a, a la tabla de frecuencia. Aquí son datos sin agrupar, ¿verdad? Y aquí está, ¿verdad? O sea, mira, esto es muy fácil, así lo estamos haciendo, ¿sí? Aquí está uno en trenes, pero también esto está uno en trenes, pues ya se cancelan los unos en trenes, y no sé qué tanto, pues ya. Muy fácil, ¿verdad? Muy fácil de calcular sin calcular la media. Bueno, y aquí pone un ejemplo. Profe, ya nos Ya, podemos retirar algunos, es que tenemos clase. claro que sí. Gracias. Bueno, entonces, jóvenes, nada más para cerrar la clase, ¿verdad? ¿Sí? Porque ya se acabó. Los comentarios sobre la correlación, ¿sí? Es independiente de las unidades de medición, ¿verdad? Los valores positivos del coeficiente indican que las variables tienden a crecer, ¿verdad? Simultáneamente, y los valores negativos que las variables, mientras una crece, la otra disminuye. Y, importante, la correlación nada más va a estar entre -1 y 1. Mientras más cercano a 1, tengo una relación positiva. Mientras más cercano a -1, tengo una relación negativa, ¿verdad? Y cercano a 0 quiere decir que no hay relación entre las dos variables. ¿Sale, chicos? Eso es todo lo que nosotros vamos a ver. Bueno, ¿dudas? ¿No? De todas maneras, estas medidas se las voy a dar aquí, ¿verdad? Ya voy a subir ahorita todos estos archivos para que los tengan y ahora sí ya completar las tareas que tenemos que hacer. Bueno, chicos, sería todo entonces para la parte de estadística descriptiva, ¿sí? Y no vamos a ver medidas de posición, ya vimos algunas, porque ya tenemos que avanzar en nuestro temario. Bueno, vamos a poner ya la tarea para que ustedes la hagan y nos vemos en la siguiente clase. Gracias, chicos. Vayan a su clase que sigue. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe.